Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de Así Somos. Hoy día empieza a conversar con nosotros, a interactuar en las redes sociales a través de AS Pandemia, porque justamente de eso vamos a hablar esta jornada junto a Monty. ¿Cómo estás, Monty? Muy bien, ¿y tú, Michael? Muy bien. Pero muy ad hoc hoy día. ¿Ah? Muy ad hoc. Estamos muy ad hoc ahí. Pandemia, le mandamos un saludo a Juan Andrés Alfate, que ya el lunes se reintegra con nosotros. Pareciera ser, Monty, que entre tanta guerra, entre tanta crisis social, crisis política en Chile y en el mundo, la pandemia pasó a un tercer y cuarto plano. Pero la verdad es que en Chile y el mundo no da tregua esta realidad. Aún estamos viviendo una pandemia, aún COVID-19 ocupa las portadas de las noticias. Sin ir más lejos, de hecho, las cifras del miércoles pasado en nuestro país alcanzaron la cifra más alta que no se presentaba desde el 10 de abril, con 3.048 casos. Mira, estamos viendo ahí un titular que dice: Minsal reporta 3.000 contagios nuevos por primera vez en un mes, con casi 10% de positividad en la región metropolitana. De hecho, fue de 9.83 la positividad el miércoles pasado en la región metropolitana, y a nivel nacional de 6.07 con, ya lo decíamos, 3.048 casos. Para hablar de esta realidad, para entender en qué etapa está Chile, ¿hay quinta ola? ¿No hay quinta ola? ¿Cómo está este proceso? Estamos justamente con un contacto a través de Zoom con el doctor jefe de la urgencia de la clínica Indisa. Bienvenido, doctor Leonardo Ristori. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno, doctor, bienvenido a Así Somos. Sí, un gusto tenerlo para hablar de este tema que por supuesto, nos preocupa a todos, porque, como bien decía Michael, hemos relajado un poquito las medidas, ¿cierto?, de cuidado. Ya no se usa mascarilla al exterior, por ejemplo, y de pronto, cuando la pandemia deja de tomarse los espacios en los medios de comunicación con la predominancia que tenía hasta hace unos meses atrás, nos queda esta falsa sensación de que todo va bien y que ya esto ya no existe, cuando no es así. Hoy día vemos que los casos, lamentablemente, van en aumento. Ya lo decía Michael, tenemos en la región metropolitana alrededor del 10% de positividad, lo cual es harto. ¿Cómo lo ve usted, doctor? ¿Cree que estamos efectivamente entrando en una quinta ola? ¿Se podría denominar así? ¿Es mejor no ponerle nombre? ¿Cómo lo analiza usted? Aquí lo comunicacional es muy importante, ¿eh? De manera que yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que, desde el punto de vista comunicacional, se ha dado un poquito la sensación de que este es un problema que ya está prácticamente superado. Y no es así. Yo no hablaría de quinta ola, pero sí claramente hay un rebrote importante en las cifras de contagiados. Afortunadamente, la mayor parte de ellos con la variante Omicron, que de alguna manera nos ofrece un cuadro un poquito más leve, con menos cantidad de hospitalizados. Claro. Pero obvio, como esto es porcentual, cuando hay muchos pacientes, desde luego van a haber algunos muy graves. Y eso es una cosa que estamos viendo, ¿eh? Lo otro que estamos viendo es el compromiso de menores de edad, incluyendo recién nacidos, con COVID. Mire, ese es un dato que no se manejaba, lo habíamos conversado en algunos capítulos, en algún momento en Así Somos, porque la alarma con los menores de edad sobre todo empezó a generarse en Estados Unidos. Estados Unidos, que también ha vivido un rebrote justamente. De hecho, acá tengo declaraciones del coordinador de la pandemia en Estados Unidos, que dice que ese rebrote que están viviendo ellos está propiciado en gran parte por la subvariante BA2 de la Omicron y cada vez más por BA2.12.1, ¿cierto?, que son las subvariantes. ¿Cuál es la realidad con respecto a las variantes que estamos viviendo nosotros en Chile, este aumento que usted está pudiendo observar desde la clínica Indisa y que ataca principalmente a los menores de edad, doctor? ¿Estamos en esa misma línea, subvariante de Omicron? Sí, o sea, lo que nosotros tenemos de alguna manera tipificado en la variante Omicron, ¿ya? No sé si el Instituto de Salud Pública está ya informando alguna subvariante de Omicron como la DA2, pero en otras partes del mundo, y Chile ha demostrado que se comporta como otras partes del mundo, finalmente es esta subvariante la que está provocando casos, afortunadamente no más graves, pero sí bastante más contagiosos. Y nosotros tenemos este rebrote, llamaría yo, por dos razones, o sea, tres. Primero, porque mucha gente que se vacunó con las dos dosis y la dosis de refuerzo ya han pasado 6 meses y esa inmunidad se ha ido perdiendo. Otro grupo que no se ha vacunado, aunque parezca increíble, hay gente que no se ha vacunado, ¿ya? Ni siquiera con la primera dosis. Y lo otro, como digo, es que efectivamente perdimos un poquito el norte, nos relajamos. Uno ve estadios de fútbol con mucha gente interactuando a muy corta distancia, sin mascarilla, recitales, música. ¿Ya? Entonces, fatalmente vamos a tener
que enfrentar lo que efectivamente nos está pasando, que es un aumento de los casos y ese 10% de positividad en la región metrovallana, que es muy, muy alto. Sin duda. Es una cifra, pero peligrosa. Claro, la región metropolitana y Magallanes son los que más han subido, de hecho. Nuevamente Magallanes, eso llama la atención. Estamos con 76 contagios por cada 100.000 habitantes. Esa es la incidencia que tenemos hoy día. Doctor, quería preguntarle con respecto a lo que vimos, por ejemplo, en los meses de enero, febrero, marzo en Europa. En España, por ejemplo, el 15 de enero ellos se pegaron una subida bastante importante con los contagios. Después, hacia fines de enero, lo hizo Francia y un poquito después Alemania en marzo. ¿Coincide o incide el invierno con el aumento de casos de COVID-19? Porque recordemos que durante los meses de enero, febrero y marzo, el hemisferio norte está en invierno. Por lo tanto, nosotros acá, si estamos entrando otoño-invierno, tenemos que además lidiar con otros tipos de virus, ¿cierto? Como la influenza, los virus sinciciales. O sea, la mayor preocupación es que el sistema de salud llegue a colapsar, ¿cierto? Esa es la preocupación, me imagino, que tienen todos ustedes como profesionales de la salud. Pero ¿qué pasa con el aumento de casos con el invierno? ¿Es una coincidencia o incide efectivamente? Incide porque efectivamente hay otros virus circulando, se produce inflamación del aparato, de los epitelios del aparato respiratorio, pero además la gente tiende a confinarse más, ¿ya? Claro. Menos ventilación más juntas, estar más guardadas. Por lo tanto, lo que España, Francia, Alemania vivieron en los meses de enero y febrero es muy probable que lo vivamos nosotros ahora en junio y julio, ¿ya? En los años pasados, los meses de invierno fueron los meses peores que yo recuerdo en cuanto a cifras de pacientes contagiados que teníamos que atender. Junio, julio, agosto fueron meses muy críticos. Ahora, doctor, me imagino y usted dice, claro, que incide, pero no es el factor clave, claro, porque recordemos que nosotros también en nuestro verano, acá en los meses de enero, febrero, fueron las cifras más altas que hemos visto justamente en toda la pandemia en Chile, que tenían que ver con esta ola de contagio de Omicron, que si bien siempre se ha hablado que es menos letal, ¿cierto?, menos peligrosa, es mucho más contagiosa. Recordemos que en febrero llegamos a sobre los 30.000 casos, no alcanzamos a superar los 40.000, pero también era muy, muy elevado. Estamos conversando con el doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indisa. Tú puedes comentar con AS Pandemia. Vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar de absolutamente todo lo que tiene que ver con COVID. Pero usted, doctor, ha dicho en varias ocasiones, ha hablado sobre la comunicación. ¿Cómo llega justamente estas normas a la ciudadanía? Recordemos que, de hecho, este jueves ingresaron 111 comunas de nuestro país a la fase medio impacto sanitario. Fases que, de alguna forma, poco a poco vamos entendiendo. ¿Qué le parece la comunicación, el tema en que se ha abordado la pandemia por el Ministerio de Salud? Se lo pregunto a raíz de que ayer el ex ministro de Salud, justamente Enrique París, dijo que la comunicación de riesgo ha sido muy mala, muy confusa, criticando un poco a sus pares de este actual gobierno. ¿Qué le parece a usted que está desde la salud involucrado en este tema? Mire, yo creo que la comunicación del ministerio tienden a ser realistas y en ese sentido un poco tranquilizadoras, tratando de ajustarse muy exactamente a los parámetros epidemiológicos. Lo que ocurre es que no se sitúan en la realidad de la manera de pensar de nosotros los chilenos, que por alguna razón no somos tan disciplinados como son los países sajones. Somos más porfiados. Entonces, aquellas indicaciones que se dan para que se cumplan con relativa estrictez, diría yo, como el uso de la mascarilla y la distancia física, el uso de la mascarilla en los espacios cerrados, uno ve permanentemente que es vulnerado, ¿ya? De esa manera, probablemente el periodo anterior, ¿no es cierto?, el Ministerio dio de alguna manera indicaciones que parecían más alarmantes que lo que ocurrió, pero el objeto era, de alguna manera, que la gente tomara conciencia y lo tomara más en serio. Porque cuando decimos las cosas como realmente son, la interpretación que hacemos es de algo muy liviano, ¿no? La gente ya sabe que esto puede ser un resfriado fuerte, nomás, y total no importa, ¿ya? Y no es así, ¿ya? Aun cuando hay un cuadro leve, que no requiere hospitalización, la persona igual puede tener secuelas bastante importantes después. Claro. Y eso es importante que la gente lo sepa. Incluso casos asintomáticos aparecen después con secuelas. Entonces, hay que evitar la infección a como dé lugar. Y para eso hay que usar todas las medidas que reiteradamente se han dicho, ¿ya? Como es el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física, en fin, todo lo que ya no todo el mundo se lo sabe,
y ojalá estén dispuestos a cumplirlo. Claro. Mascarillas que no usan, no como la que veo en pantalla ahora, en que la nariz está afuera. Claro. No sirve de nada. Claro, no sirve de nada. ¿Ya? Y gente que puede tener un cuadro muy leve, con un 10% de positividad, digamos, va a transmitir esa enfermedad a gente que probablemente tenga otro sistema inmunitario y va a mantener la circulación viral y por lo tanto hacer de esto una enfermedad endémica. Claro, usted bien lo decía, doctor, son medidas que todos conocemos, o sea, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física. Pero hay gente que nunca aprendió a usar la mascarilla, increíble. Pero es que a eso voy, es que somos súper porfiados, porque desde que comenzó la pandemia yo nunca he logrado ver que la gente, por ejemplo, mantenga la distancia física en una fila, cuando está en una fila del banco, en la caja del supermercado, esperando atenderse en la farmacia. O sea, son lugares que uno frecuenta, ¿cierto? Muy seguido, y la gente de verdad que no hace caso. La mascarilla la ocupa con la nariz afuera, uno derechamente en el mentón. ¿Para qué decir si se lavan las manos, sobre todo quienes están todo el día en la calle trabajando, que tienen menos acceso? Entonces, claramente que estamos siempre como en un potencial riesgo. Y quiero volver, doctor, si me lo permite, al tema de los niños. A mí no me deja de llamar la atención que en lugares públicos, nuevamente, supermercados, ¿cierto?, lugares cerrados, los padres andan con niños, guaguitas, 2, 3 años, no sé, o meses, sin mascarilla. Yo sé que es incómodo, debe ser súper molesto, los niños se la manipulan mucho, pero ¿usted le haría un llamado especial a todos esos padres para que tengan mayor ojo con los niños? Porque hemos sabido, como decía Michael, casos, por ejemplo, Estados Unidos y otras cosas que se están vinculando quizás al COVID, que están en estudio. ¿Cuál es el mensaje que le haría a esos padres? Yo creo que efectivamente niños muy chiquititos, ya lactantes mayores, preescolares, no se adaptan al uso de la mascarilla. Claro. ¿Ya? Yo he visto aquí unos niñitos muy pequeños con mascarillas de colores, qué sé yo, y se portan muy bien. Pero yo diría que una mayoría de los niños más bien va a tratar de sacarse. O están manoseándola permanentemente, lo que tampoco es bueno. ¿Ya? Yo creo que la mejor manera de proteger a esos niños, no olvidemos que los niños además tienen un programa de vacunación retrasado respecto a los adultos. Así es. ¿Ya? De manera que una buena manera de protegerlos cuando son tan chiquititos, ¿ya?, es mantenerlos lejos de los lugares de una gran aglomeración de público. ¿Ya? Yo no iría al supermercado con una guagua, digamos, si tengo cómo dejarla. Por supuesto que hay que hacerse cargo que puede que haya personas que no tengan cómo hacerlo. ¿Ya? Es su única medida. He visto circular coches que la madre les puso una cubierta plástica encima. ¿Ya? Que me parece una buena medida, ¿ya? Pero mejor todavía sería no someterla al riesgo cuando exista la posibilidad de poder hacerlo, ¿ya? Los chicos tienen menos dosis de vacuna, tienen un sistema inmune que está recién partiendo y por lo tanto yo creo que las medidas de protección hacia ellos es importante. Y además hay un tema, un chico grave tiene menos posibilidades, o sea, hay menos camas UCI pediátricas que camas UCI adultos. De manera que nos vamos a encontrar en los niños que vamos a tener chicos con COVID, pero vamos a tener también chicos con el virus sincicial respiratorio, ¿ya? Y entonces las unidades de cuidado intensivo pediátricas se van a ver tremendamente sometidas a presión y no sé si se va a poder garantizar el tratamiento de todos ellos, digamos, si es que no tenemos cuidado que esto no se expanda. Oye, muy importante toda la información que nos está entregando el doctor. Ojo, no queremos asustar, no queremos que la gente viva preocupada, queremos que las personas vivamos ocupados de este tema, de entender de que efectivamente, informados, muchas gracias Monty, de entender de que el COVID-19 es una realidad que tenemos que compartirla con la crisis de seguridad que vivimos en nuestro país, con las crisis políticas que existen en el mundo entero. Hay que compartirlas, no hay que descuidarse de absolutamente nada. Y con respecto a lo que usted hablaba, doctor, usted mencionó esto que nosotros en algún capítulo de Así Somos hablamos que tenía que ver con el COVID prolongado, de personas que efectivamente no tenían ningún tipo de síntoma, que a veces son asintomáticos, que pasaron la enfermedad de manera muy tranquilo, pero que después empezaron a vivir los efectos. Me parece súper interesante ese tema porque he leído muy poca información con respecto a eso, como que los estudios hacen cargo más bien de la enfermedad en sí, del periodo infeccioso, y después casi, o por lo menos mediáticamente, casi como que cada uno se lo tiene que arreglar por sí solo. ¿Hay algún estudio? ¿Cuál es la percepción de usted desde el centro médico, desde la clínica Indisa, con respecto a estos factores de COVID prolongado? La tasa ha ido aumentando, ¿es de preocupación justamente para la población en Chile específicamente? Desde luego es de preocupación. La verdad es que este tema del long COVID, digamos, el COVID prolongado, se
no está escrito hace relativamente poco tiempo, todo sobre la pandemia de COVID ha sido una enseñanza en el curso de los días que van pasando con ella, ¿no? Sobre la marcha. Pero esto es un cuadro que se está describiendo hace poco, pero que tiene lógica, ¿ya? En la etapa aguda del COVID, el órgano de choque sin duda es el pulmón, ¿ya? Donde más se nota el daño y todo lo demás. Pero ya se ve en los enfermos con COVID, ya agudos, se ve insuficiencia renal y se ve daño neurológico, porque lo que ocurre es que el virus, aun cuando la enfermedad haya pasado y el virus ya no se encuentre, sí deja un proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos. Sí, sí, sí. Y esos vasos sanguíneos están en todo el cuerpo. De manera que los enfermos pueden desarrollar algunas evidencias de insuficiencia hepática, ¿ya? Pueden desarrollar, y de hecho desarrollan, una debilidad muscular que les toma meses volver a recuperar, y también daños renales. Ahora, el que se ve más significativo, o por lo menos a la gente le ha importado más, es un problema neurológico en que la gente no logra concentrarse, se confunde mucho, ¿ya? Y estamos recién viéndolo, no tenemos una idea muy clara de cuánto puede durar esto, ¿ya? Porque además, como digo, actúa como una especie de secuela, no como un cuadro agudo, sino como algo que provocó un daño, y ese daño hay que tratar de recuperarlo. Y sabemos que en el sistema nervioso central la recuperación es muy lenta cuando es. Doctor. Por eso digo que a pesar de que nos parezca que el Omicron nos ofrece un cuadro de menor gravedad, la verdad es que aún los casos asintomáticos pueden tener este long COVID después, que va a resultar muy significativo en la calidad de vida de las personas, ¿ya? De ahí que sigamos teniendo una enfermedad grave, y como usted muy bien lo decía, yo creo que tenemos que aceptar que el mundo en el que vivimos no es perfecto. Claro, que hay guerra, que hay política, que hay inflación y que hay COVID, ¿ya? Y que tenemos que vivir con todas esas cosas, y eso significa que a lo mejor va a tener que vivir largo tiempo con mascarillas, con distanciamiento físico y todo, por lo menos hasta que no tengamos una vacuna que nos asegure una inmunidad, si no permanente, por lo menos de varios años. Doctor Leonardo, con respecto a este COVID prolongado, porque lo que usted dice es algo que nosotros, de hecho, con Monty lo susurrábamos, lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Sí. Yo mismo, y me voy a hacer súper autorreferente en esta pasada, después del COVID, lo comentábamos con la editora de este programa, que también tuvo COVID con una infección bien importante, quedamos con mucha dificultad para retener de memoria, las palabras se nos iban todavía, esto ya es natural en realidad, pero me pasaba mucho que me costaba real hablar después de la enfermedad. ¿Cuál sería su consejo en ese caso? Hacerse un chequeo después de un mes de haber tenido la infección, por ejemplo, realizarse un chequeo completo, un examen de pies a cabeza para ver en qué condiciones queda el organismo de quienes tuvimos COVID? Sí, claro. Yo creo que una persona que ha tenido un COVID, y estamos haciendo los que tuvieron y supieron que lo tuvieron, porque por supuesto los asintomáticos no vamos a hacer, pero una persona que tuvo COVID, ya, yo creo que hace bien, pasado un mes y medio, hacer un chequeo de su función renal, de su función hepática, ¿ya? Probablemente ver pruebas de alguna manera muevan sus capacidades cognitivas, ¿ya? Especialmente en lo que se refiere al lenguaje, y también la actividad muscular, como medir las fuerzas, hacer pruebas ergonométricas, digamos, que permitan a uno saber si requiere una rehabilitación kinésica esos músculos que están bastante venidos a menos. Claro, y seguir enfrentando esto con mucha cautela. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, a ver, ¿cuántos ya después de 2 años de pandemia seguimos inmunes? Claro. ¿Cuántos no nos hemos contagiado? Bueno, probablemente muchos se han contagiado y no lo han sabido. Es más, podrían haberse contagiado y contagiado a otros. Por lo tanto, hay que seguir con respeto con respecto a este virus. Doctor, vamos a separarnos un rato así muy breve, nos vamos a la pausa, pero a la vuelta vamos a seguir hablando si esto efectivamente podría pasar a ser o no una endemia, y cuál es el rol que han jugado y seguirán jugando también las vacunas en nuestro país. Todo esto y mucho más al regreso de esta pequeña pausa comercial.